Buenas noches, doctor José Luis Ríos Aruma. Le saluda el estudiante Carlos Trujillo, estudiante de quinto nivel paralelo C de la carrera de Derecho modalidad a distancia. Este deber corresponde a la segunda parte de la tarea de aprendizaje autónomo de la unidad 2 en la materia Derecho Civil 3. Bueno, el tema de este podcast es la apertura de la sucesión y de su aceptación, repudiación e inventario. Estas cuatro palabras técnicas son elementos que constituyen la base operativa para la transmisión del patrimonio del causante y obviamente determinan la posición jurídica de los llamados a suceder. ¿Sí? Esto está determinado en los artículos 1245 a 1401 del Código Civil ecuatoriano, pero bien, si bien es cierto, dentro de estos artículos se regula principalmente las asignaciones forzosas. Si leemos lo anterior y lo posterior a estos artículos en el libro tercero, nos damos cuenta que aquí se apertura el régimen técnico y del llamamiento a la herencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos conceptos tienen alto impacto en el tema patrimonial, en el tema económico y en el tema familiar. ¿Sí? Entonces, empecemos. Hablemos de la apertura de la sucesión, tanto los conceptos jurídicos como los efectos jurídicos. Si bien es cierto, la apertura de la sucesión es el punto de partida de todo fenómeno sucesorio, en realidad la sucesión se abre con la muerte real o la presunta muerte del causante, valga la redundancia, de acuerdo al último domicilio del causante. Y esto produce al menos, creo yo, tres efectos inmediatos. Primero, se determina la ley que se debe aplicar. De acuerdo al código o al artículo 7 del Código Civil, las reglas vigentes al momento de fallecimiento son las que rigen la capacidad para suceder. ¿Sí? Las leyes que estén al momento disponibles. Segundo, se hace el llamado a suceder. Y tercero, obviamente, antes de pasar al tercer punto, el llamado a suceder puede ser de manera intestada o testamentaria. Y tercero, en realidad los herederos adquieren una posición jurídica o expectativa jurídica, porque en realidad no adquieren todavía nada, pero están en calidad de herederos hasta que ellos acepten la sucesión. ¿Sí? Bueno, podemos decir que en Ecuador hay un tema muy particular que son los herederos forzosos definidos desde el artículo 1245 en forma descendiente y ascendiente, cuando hablamos de cónyuge, hijos, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, hablemos de la delación sucesoria y el derecho de opción, que también existe. Cuando ya está abierta la sucesión, en realidad entra a operar la delación. ¿Qué es esto? Es decir, se pone a disposición del heredero la facultad de aceptar o rechazar. ¿Sí? Y esta opción, ojo, esta opción es determinante, es importante porque nos permite dos cosas. Primero, en cuanto a temas de herencia, nos hace comprender que la herencia comprende lo siguiente: bienes, deudas y cargas. ¿Sí? Entonces, la aceptación muchas veces va a ser beneficiosa, pero en otros casos puede ser muy perjudicial. Segundo punto, la repudiación implica renunciar voluntariamente a todo derecho sucesorio. Voluntariamente estoy rechazando todo. ¿Sí? Dicho esto, hablemos también de la aceptación de la herencia. Hablamos del rechazo, ahora hablemos de la aceptación. La aceptación de la herencia en realidad creo que tiene dos aspectos. Sí, primero la naturaleza jurídica y luego las modalidades de aceptación. Si hablamos de la naturaleza jurídica, es decir, aceptar la herencia es asumir la calidad de heredero, ponerse en los zapatos del heredero con todas las consecuencias patrimoniales que esto implica. Y esta aceptación, de acuerdo a la doctrina clásica, consolida, fortalece, concreta la transmisión de bienes. Y esto opera de manera retroactiva
al momento de la apertura de la sucesión, ¿sí? Es decir, se cuenta desde que empezó el proceso de sucesión en tiempo retroactivo. Y segundo, cuando hablamos de las modalidades de aceptación, estamos hablando de dos formas. La primera es la aceptación expresa. Verbalmente, el heredero declara de forma voluntaria y libre aceptar la herencia, ¿sí? Y esto incluso puede constar en un documento público, privado o incluso debajo de la tutela judicial, como un acto judicial. Y también la segunda opción es, o la segunda forma de aceptación es la aceptación tácita. ¿Qué es la aceptación tácita? La aceptación tácita es cuando al heredero le guste o no le guste, le toca, le toca. Y entonces, como le toca obligatoriamente, esto implica tres actos. Primero, la enajenación de bienes hereditarios, quedan enajenados, quedan en stand-by todos los bienes hereditarios. Segundo, cobrar los créditos del causante. ¿Sí? Si tenía él cuentas por cobrar, él tiene que hacer efectivo todo eso, cobrar todo lo que el causante tenía que cobrar. Y tercero, administrar ya el patrimonio como que ya fuera de él. O sea, ya ponerse en los zapatos y listo. ¿Qué consecuencias trae esto? Hablemos de las consecuencias. En realidad, yo creo que son cuatro cosas determinantes. Primero, entrar de lleno al patrimonio del causante. Segundo, es responder por las deudas hereditarias del causante, si es que hubo deudas. También integrarse a la comunidad hereditaria, si es que hay más herederos. Y también, obviamente, estar presente, participar activamente en la partición de bienes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa de si alguien repudia la herencia? Hablemos de la repudiación de la herencia. En realidad, la repudiación de la herencia es el acto donde la persona que está llamada a suceder rechaza categóricamente la herencia. Ojo, esto lo hace de forma expresa, libre, solemne y voluntaria, bajo escritura pública o documento notariado, un acto judicial. ¿Sí? ¿Qué efectos produce esto? Creo que al menos producen tres cosas. Primero, que el repudiado se considera como que si nunca hubiera sido heredero, se pierde para siempre. Y segundo, entonces la parte de la persona que repudia pasa a los demás coherederos, ¿sí? A los demás coherederos, depende cómo ellos se organicen. Y tercero, el acto de repudiar es un acto irrevocable, con una salvedad, con la salvedad de un vicio del consentimiento. Es decir, tiene que haber algún artículo, algún inciso que diga que bajo este consentimiento eso se rompe. Entonces se rompe la repudiación. ¿Sí? Ahora bien, dicho todo esto, entonces hablemos del inventario que implica la finalidad, la función dentro de todo este proceso sucesorio. En realidad esto es sencillo pero importante. Sí, ¿por qué? Porque el inventario es una etapa clave, aunque muchos dicen que no, aunque muchos no la practiquen, pero es clave, es importante y mucha gente la subestima incluso. Porque dentro del proceso sucesorio, cuando nosotros tenemos un inventario ordenado, bien elaborado, bien objetivo, muy claro, en realidad estamos conociendo la conformación real del patrimonio. Y también aprendemos a distinguir bienes propios, lo que es ganancias o incluso donaciones, si es que hubiera en el caso, ¿cierto? También se determina la masa total para el cálculo de las legítimas, ¿sí? Y también, ojo, con todo esto se protege los derechos de acreedores y herederos o legitimarios, ¿cierto? Y también creo que esto evita las responsabilidades del heredero por deudas ocultas del causante, ¿cierto? Aquí hay un detalle importante que es que la doctrina hace una diferencia entre dos inventarios o divide dos formas de inventarios. Es el inventario solemne y el no solemne. El inventario solemne es cuando hay menores de edad o personas incapaces o también cuando se pide aceptación por beneficio de inventario
alguien solicitó ser heredero de acuerdo al inventario. Y tercero, cuando hay controversias muy serias sobre el patrimonio del causante. ¿Sí? Hay convergencias muy serias sobre el patrimonio del causante. Bueno, dicho esto, entonces pasemos a hablar sobre la relación en estas 4 palabritas. Podemos decir que, en realidad, la apertura activa el derecho a los legitimarios, a los herederos. Los activa, ya, les abre la puerta. La aceptación es la capacidad del heredero para declarar o tener claridad sobre el porcentaje legitimario del valor de la masa que él va a adquirir y de las donaciones que él puede aceptar o rechazar. Él está al tanto de todo. La repudiación es el acto de rechazar todo y ya depende de cada persona. Y el inventario, que es determinante para calcular correctamente la legítima estricta, todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, de manera muy personal, me permito hacer unas pocas reflexiones. Puedo decir que este tema nos ayuda a proteger el núcleo familiar, porque si está alineado con el carácter social, es muy buenísimo en derecho sucesorio. También esto limita fuertemente la autonomía del testador, valga la redundancia, ¿cierto? Porque en la mayoría de casos el 75% del patrimonio ya está comprometido legalmente con los herederos y cónyuge, ¿cierto? Y cuando hablamos del inventario es esencial este procedimiento, pero muchas veces se lo omite en la práctica, no se lo realiza. Y esto es lo que distorsiona el cálculo de las legítimas, ¿cierto? E impide hacer una evaluación correcta para aceptar o repudiar. Y también podemos hablar aquí de la evolución de la sociología dentro de las familias ecuatorianas. De hecho, de acuerdo al desarrollo de nuestra sociedad, hay tipos de familias reconstituidas, uniones de hecho, patrimonios compartidos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace necesario pensar en ciertos rigores del sistema, en ciertos marcos normativos bien claros, ¿cierto? Y esto nos lleva a concluir que la apertura de la sucesión, la aceptación, repudiación o el inventario, perdón, en realidad constituyen el marco esencial para una estructura de proceso sucesorio dentro del Ecuador. Si nosotros no comprendemos esto, jamás podremos aplicar correctamente la normativa sobre todo el tema, ¿sí? Y valga la redundancia, tenemos un sistema en Ecuador que está muy sólido, es protector del derecho familiar, pero en realidad enfrenta desafíos gigantescos en cuanto a la práctica y la doctrina, ¿cierto? Porque debe estar todo orientado hacia la protección familiar con autonomía, voluntad del causante y eficiencia patrimonial. Gracias, buenas noches.